Yo había una pastora allá en la iglesia y dijo que el enemigo te estaba buscando para matarte, estaba buscándote para perseguirte porque quiere hacerte daño. Entré en depresión 3 veces. Yo me puse tan flaca que yo misma no lo podía ni reconocer. Lloraba todos los días, no me bañaba, no me peinaba, no hacía nada. Oye, cómo tan fuerte opera un demonio de locura. Que ese era el objetivo del enemigo, que yo me volviera loca. Wow. Y comenzó a tratar con mi familia. No, ella tiene problemas mentales. De que yo no tenía problemas mentales, sino que era un demonio de locura que habían enviado a mi vida. Dios le bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con esta vasta audiencia que siempre nos sintoniza en Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí en esta ocasión en Andrés Boca Chica, una cosa tremenda lo que Dios está haciendo en este pueblo, un pueblo lleno de hombres y mujeres de Dios que se han dispuesto a llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y de verdad que Excelencia Cristiana ha llegado acá para hacer de bendición a este pueblo y a la vasta audiencia que siempre consume este contenido, este maná de vida y de salvación. Y hoy estamos acá testificando con excelencia aquí en el pueblo de Andrés Boca Chica. Y tengo la oportunidad, hermano, de tener acá una mujer de Dios, una joven que trae un testimonio impactante que sé que te va a bendecir. Prepárate, activa tu fe, activa la atmósfera para que Dios pueda bendecirte y llenarte con estas palabras de bendición. Quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga mucho, mi hermana. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de estar aquí, luego al programa de Excelencia Cristiana, que ha sido de gran apoyo a jóvenes, líderes y demás personas. La gloria es de Dios. Mi nombre es Roseli Luna González y me congrego en la iglesia Ancla de Vida del pastor Rodolfo de la Cruz. La gloria es del Señor. Aleluya, tremendo, mi hermana, tremendo lo que Dios ha estado haciendo. Bueno, nosotros estamos maravillados en el Señor de poder tenerle acá y ser de bendición para esta audiencia. Entonces vamos a dar apertura de inmediato a lo que es el testimonio. Amén. Amén. El escenario es suyo. Gloria a Dios. Vamos a estar entonces primero teniendo una lectura de la palabra, la gloria es del Señor, la cual se encuentra en Génesis capítulo 39, su verso 11 y 12. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aconteció que entrando él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Gloria a Dios. La gloria es del Señor. Aleluya. Tremendo, gloria a Dios. Bueno, nosotros estamos acá porque realmente, bueno, detrás de cámara estuvimos hablando y tocaste algunos puntos de que quieres hablar, que sabes que será de bendición para esta audiencia. Amén. Y lo que escuchamos detrás de cámara fue un testimonio impactante en el poquito tiempo que nosotros pudimos hablar. Y es tocante a tu vida en cuanto a la brujería y todo lo que el enemigo quiso hacer, tocante a ti para acabar con tu vida. Pero Cristo vino primero y trató de sacarte del mundo y lo logró. Y hoy por hoy eres un testimonio andante de que Cristo salva, sana y liberta. Amén. Entonces nosotros queremos aperturar esto preguntándote cómo inició todo en tu vida desde tu niñez. Bueno, mi niñez, mis padres eran católicos y Dios, cuando yo fui creciendo, fue tratando y trabajando conmigo, porque tenía el llamado espiritualmente de servirle al Señor, pero hay veces que cuando nos encontramos en la posición incorrecta, nosotros no nos dirigimos a la que es conforme a la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad, pero no la voluntad del Padre. Amén. Y el Señor me iba guiando y ya a la edad de 12 años el Señor fue tratando conmigo, porque fue comenzando una persecución de violación, la cual tuvo que ir trabajando conmigo, porque mi padre y mi familia no saben lo que es eso. Cuando la persona es católica, no tienen el discernimiento para saber cómo son esos espíritus y cómo operan esos espíritus en la persona. Y más, eso viene desde la niñez. Cuando viene trabajando desde la niñez, a veces para tú darte cuenta, Dios tiene que trabajar contigo profundamente. Y yo siendo una niña de 12 años, Dios tuvo que ir trabajando conmigo para yo irme dando cuenta que Dios quería hacer un cambio en mi vida. Pero realmente el giro que dio mi interior no fue el exacto para Dios trabajar conmigo, la gloria es del Señor. Dios tuvo que hacer algo en mí para yo tenerme que apoyar en la palabra que el Señor había tratado conmigo, la gloria del Señor. Que en estos tiempos hay muchos niños y muchas niñas con una persecución de violación, con una persecución satánica del mismo enemigo. Y hay personas que no saben qué es eso. Y Dios trató conmigo, la gloria del Señor, ese día.
yo sentí de que era el tiempo de Dios de yo aceptar a Jesucristo. Mi interior no quería, porque te voy a decir algo, las cosas del mundo no es que son malas, son buenas todas, porque por algo el enemigo te la ofrece, la gloria del Señor. Pero cuando tú sabes que el llamado viene de parte de Dios, tú tienes que ir hacia Él, porque Dios quiere hacer algo maravilloso. Si tú no se lo permites, Dios no lo va a hacer, la gloria del Señor. Y a partir de ese momento acepté a Jesucristo, pero había algo, porque habemos muchos de nosotros que nos sentamos en la iglesia, en el banco, y pensamos que desde que nos convertimos ahí es ya todo lo que se solucionaba. Pero no es ahí donde está la solución está en la liberación, la solución está en el cambio que Dios quiere hacer contigo. Dios mío, ¿y cómo fue el producto del cambio en tu vida? Bueno, el producto del cambio en mi vida fue tan grande que Dios tuvo que hacer algo maravilloso. Después de eso, a los 12 años que transcurrieron, comencé a ir a la iglesia, comencé a estar en la iglesia con los jóvenes, y la gloria del Señor fue algo muy maravilloso. Pero al Dios querer cambiar una parte de mi vida, a Dios hacer una liberación, la gloria del Señor, ahí entonces la cosa fue poniéndose un poco más grande, y Dios fue tratando conmigo. Me moví a una iglesia donde finalmente pude permanecer ahí, congregándome en esa iglesia, donde Dios fue haciendo muchas cosas maravillosas. Pero cuando ya yo fui cumpliendo a la edad de 17 años en adelante, 18 años en adelante, comenzó a surgir de todos modos la persecución, porque yo tenía que ser libre de muchas cosas que me ataban al mundo. Y si yo no era libre de lo que me ataba al mundo, entonces ¿cómo lo de Dios iba a entrar en mi interior, a hacer un cambio? ¿Cómo lo de Dios iba a transformarme? Iba a transformar otras vidas, la gloria del Señor, si yo no se lo permitía. Así es. Y comenzó a surgir un cambio, la gloria del Señor, lo cual me llevó a un proceso. Por eso entré en el versículo de José, porque José fue un hombre perseguido, pero fue porque el Señor lo permitió para poder hacer un cambio y una liberación en José. Y muchas veces nosotros tenemos que salir desnudos de muchas situaciones en nuestra vida que te impiden venir a la presencia del Señor, te impiden conectarte de la presencia del Señor. La gloria del Señor, así sea del mundo, así sea de la depresión, así sea de la fornicación, así sea del adulterio, de la inmundicia. Son cosas que Dios te quiere apartar de eso, porque Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Pero si nosotros no le cedemos al Señor, Dios no puede hacer nada. Entonces, en ese momento, entró un espíritu. En ese tiempo, cuando yo estaba de 19 años, entró un espíritu de Jezabel. Hay muchas personas que entienden que el espíritu de Jezabel es cuando las personas se pintan los labios, tienen el cabello lacio, se pasan el derrizado. Pero déjame decirte que el espíritu de Jezabel es cuando entra el orgullo en tu interior, es cuando entra una vanidad interior, que no tiene que ver nada con la ropa exterior, la gloria del Padre. Y cuando eso comenzó a trabajar en mi interior, el espíritu de Jezabel, mi madre me decía, pero tú eres cristiana. Y yo le decía, yo soy cristiana a mi manera. Y ella me decía, tú no eres cristiana porque tú estás dejando entrar un espíritu inmundo dentro de ti que no le corresponde al Espíritu Santo. Y yo dije, wow, muy tremendo, porque quien Dios usa para darme esa palabra es a mi madre, no usa a otra persona. Yo me sentí reprendida. Porque cuando tú entiendes que Dios está haciendo un trabajo contigo maravilloso, tú te sientes reprendido de parte del Señor, si te dejas corregir por el Señor. Porque dice la palabra que al que Dios ama, Dios lo corrige, la gloria es del Padre. Bueno, en ese tiempo yo dejé que todo eso transcurriera. Y en la iglesia donde yo me congregaba, en ese momento fue llegando una pastora de Yamasá, la cual se llama Lucila de Jesús. Y algo que me conmocionó es que yo no conocía a esa persona cuando fue a ministrarme, porque yo no estaba en ese lugar en ese momento. Yo sabía que estaba pasando por un momento de persecución, porque lo sentía en mí, que sentía que algo me perseguía, porque tenía Dios que cambiar algo en mí. Y yo no comencé a darle mucha mente a eso. Cuando tú enfocas tu mirada solamente en los estudios, en la universidad, en las cosas materiales del mundo, tú no percibes las cosas espirituales, como Dios te las quiere mostrar. Y Dios comenzó a trabajar conmigo de una manera muy fuerte. Cuando entonces los hermanos y las hermanas fueron a mi casa y me dijeron, yo había una pastora allá en la iglesia y dijo que el enemigo te estaba buscando para matarte, estaba buscándote para perseguirte porque quiere hacerte daño. Yo me quedé impactada. No te voy a negar que los ánimos se me cayeron, pero comencé a tomar fuerza. Y comencé a cambiar mi vestimenta, porque yo sabía que mi vestimenta estaba haciendo el daño. Pero lo que te hace daño no es
lo que tú tienes por fuera, lo que hace daño, lo que entra adentro y lo que sale de adentro hacia afuera, de tu exterior. La gloria del Padre. Por eso José, cuando salió desnudo, dejó las ropas en las manos de la esposa de Potifar. Pero algo que acontece aquí que me impacta, que va en relación a mi testimonio, es que él desnudó su corazón. Él desnudó su corazón. Y por eso dice la palabra que Dios tuvo misericordia de José. Por eso él tuvo que pagar la consecuencia del pecado, la gloria del Padre. Y en mi situación yo tuve que pagar las consecuencias de haberme enfriado espiritualmente. Por eso no podemos dejar que la frialdad entre en nuestro interior, que la frialdad entre en nosotros, porque eso es lo que va a causar que Dios no trabaje, eso es lo que va a causar que nosotros seamos perseguidos por el enemigo, va a causar que nosotros, la persona también pueda descarriarse, pueda tomar una vía que no es la correcta. Y Dios, cuando eso sucedió, la gloria del Padre, algo pasó en mí que me hizo entristecer mucho. Y fue que yo a los días vi lo que realmente la pastora había dicho. Comenzaron a perseguirme hombres, que no era correcto. Pero ¿sabes por qué? Porque en mi cuerpo yo mostraba una persona que no era la de Dios. Y muchos de nosotros estamos mostrando la persona que Dios no quiere que se muestre. Una persona del mundo, siendo cristiano en el mundo, pero una persona que todavía los caminos del Señor no se notan en él. La gracia de Dios no se nota porque te ha apartado de la gracia del Señor. Sí. Y el Espíritu Santo se aparta de lo que se apartan de él. La gloria es del Padre. Y Dios me permitió visualizar. En mi casa llegaron 2 hombres y comenzaron a atracarme. Se llevaron el teléfono de mi amiga, se llevaron mi teléfono. Y yo dije, wow, muy impactante. Pero al otro día, yo escuché la voz del enemigo que me dijo, literalmente, yo no estoy buscando a Mansen, yo te estoy buscando a ti. Wow. Siento la presencia de Dios diciéndote esto. Porque cuando yo vi que eso sucedió, yo caí en una tristeza muy profunda. Y me vivían acechando constantemente. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero hasta que en mi interior no cambiara, Dios no iba a hacer nada. La gloria es del Padre. Esos hombres comenzaron a perseguirme y un día completo comenzaron a ver si yo podía salir de mi casa. Y comenzaron a hacerme todos los tipos de preguntas que yo dije, Dios mío, Padre, ¿cuántas preguntas? Y cuando yo iba caminando, después que ellos comenzaron a interrogarme, que ellos terminaron de interrogarme, el Espíritu Santo me dijo, vete. Porque si te queda va a pasar algo que yo no quiero que pase. Y yo me quedé un poco fría y dije, ¿qué es lo que está pasando conmigo, Señor? Y cuando iba de camino a mi casa sentí que 2 ángeles estaban de mi lado y me dijeron, recoge tu bulto y camina para otro lado. Porque si tú no sales de este lugar, tú no vas a dejar la inmundicia por seguir los caminos de Cristo. Tú no vas a dejar el mundo y las cosas de la vanidad para seguir el mundo de Cristo. Yo tenía que desnudarme de lo que eran las cosas materiales para vestirme de lo espiritual. Y ahí fue cuando vino a caer una enviación a mi vida, una enviación de brujería, para poder enfriar mi espíritu a Dios, poderlo enfriar. Porque Dios quería hacer grandes cosas conmigo en ese momento, pero la frialdad en mí no lo permitía. Wow. Pues tuve que moverme hacia otro lugar. Y cuando me moví hacia otro lugar, que me mudé en Villamella, pensaba que las cosas iban a mejorar porque me mudé de lugar. Pero no mejoraron, porque Dios quería hacer algo y era que yo reconociera que estaba mal. Y hasta que tú no reconoces que está mal, tú no puedes cambiar. Cuando me moví a Villamella a vivir en ese lugar con mi madre, me sentía un poco más tranquila. Pero mis ánimos como decayeron, entré en depresión 3 veces. Yo me puse tan flaca que yo misma no lo podía ni reconocer. Lloraba todos los días, mi madre está ahí. Lloraba todos los días, en la noche, en el día, no me bañaba, no me peinaba, no hacía nada. Y a veces para nosotros quizá es difícil y otros no saben el proceso que los demás pasan para poder seguir los caminos del Señor. Y cuando estaba ahí, a mí me ofrecieron un trabajo. Viviendo en Villamella me ofrecieron un trabajo de ir a trabajar como masajista a Samaná.
Y yo dije, bueno, si se me presenta la oportunidad, yo voy a ir, pensando que yendo a trabajar a Samaná, mi vida iba a ser recuperada, mi iba a ser transformada. De todas formas, donde quiera que me movía, yo pensaba que mi vida iba a ser transformada. Y mi vida no iba a ser transformada moviéndome de un lugar a otro, Amén. sino transformando mi interior, sino dejando que Dios transformara mi interior para que hiciera grandes cosas. Y cuando me moví a Samaná, lo que yo menos pensaba era que el Señor iba a tratar conmigo allá. Me encuentro con una mujer, la gloria es del Padre, y esa señora me preguntó y me dijo, ¿tú eres cristiana? Y yo le dije, sí, yo soy cristiana. Y me dijo, quítate la ropa, que tú no eres cristiana. Y yo le dije, ¿cómo que me quite la ropa? Yo soy una mujer cristiana, usted no me ve. Y me dijo, no, yo te voy a buscar un pantalón para que tú te lo pongas porque tú no eres cristiana. Tú a mí no me vas a engañar. Y yo dije, wow, muy poderoso saber que las personas del mundo pueden conocer a un cristiano de lejos, porque la gracia de Dios habita en los hijos del Señor. Así es. Y cuando ella me dijo así, yo me sentí muy triste y dije, pero ¿por qué ella me dice así? El Espíritu Santo trabajó conmigo una palabra y me dijo, hasta que tú no cambies dentro, tú no puedes demostrar por fuera lo que eres por dentro. Porque tú reflejas lo que eres por dentro, por fuera. Y si tú todavía no has reconocido que tú tienes que cambiar, ¿cómo tú crees? ¿Cómo tú crees que las personas del mundo te van a ver como yo te quiero ver? Wow. Yo dije, wow, muy poderoso que una persona inconversa del mundo tuviera que retregarme que yo no era cristiana. Ella vio lo que realmente tú cargabas por dentro. Exactamente. Yo le estaba proyectando una imagen que no era la correcta. ¿Y qué hiciste cuando ella te dijo eso? Yo me sentí reprendida, porque no te voy a negar que Dios habla Amén. a través de muchas personas que quizás no conocen al Señor. Yo tuve que darme cuenta. Comencé a postrarme delante del Señor todos los días y dije, Señor, perdóname, porque yo sé que tengo que reconocer que yo he fallado. Sí. No era la vestimenta por fuera que me hacía ver cristiana, era lo que yo proyectaba de adentro hacia afuera. Dios La gloria mío. del Señor. Impresionante todo lo que estamos escuchando acá. De verdad, de cómo el poder de la apariencia hace que los demás puedan ver en ti el reflejo de lo que tú eres por dentro. Amén. O sea Gloria a que Dios. pueden aparentar o querer ser otra cosa, pero siempre lo que tú llevas por dentro, eso es lo que va a saltar, lo que va a relucir. Fíjate que, un ejemplo, si tú agarras una comida dañada y lo pones en una caja, tú puedes pintar la caja de cualquier color y todo el que está de lejos puede ver la caja muy hermosa, pero dentro está una comida dañada. Exacto. El que ve la caja dice, wow, qué hermosa caja, pero cuando se acerca, la hediondez te da a demostrar que hay algo muerto dentro. Así es. Que la belleza por fuera está ocultando algo putrefacto por dentro. Y así es la apariencia. Entonces cuando cargamos cosas que no es de Dios, cuando cargamos costumbres, mañas que son del mundo, realmente no podemos pretender ser luz cuando estamos atesorando una tiniebla por dentro. Entonces, hablaste de que una brujería, te enviaron una brujería, una maldición. Háblanos tocante a eso. Bueno, esa maldición que me enviaron fue casualmente estando fría, porque yo iba a la universidad, pero yendo a la universidad me comencé a descuidar de las cosas del Señor. Wow. Que debemos de tener cuenta cuando tomamos una dirección, pedirle al Señor que nos muestre si es de su voluntad hacer tal cosa, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad, pero Así no es la es. voluntad de Dios. Así es. A veces queremos entrar en la universidad, pero todavía no es el tiempo de Dios. Queremos un trabajo, pero todavía no es el tiempo de Dios de entrar en ese trabajo. No digo que Dios te ha llamado a tiempo completo, porque para Dios llamarte a tiempo completo, Dios tiene que trabajar contigo. Así es. Pero para tú entrar a hacer algo que quizás a Dios no le agrade o quizás te vaya a apartar de los caminos del Señor, primero órale al Señor en el Espíritu y pídele al Señor Amén. que te muestre si es de su voluntad tú entrar en el trabajo, entrar en la universidad. Cuando yo entré a la universidad, eso fue tocándome para yo sentirme fría. Y cuando me mandaron esa enviación, eso cayó en mí. Esa enviación fue una enviación de locura para que yo me volviera loca. ¿Por qué? Porque desde que esa enviación cayó, yo no podía estar en una casa ajena. De mi casa, yo me mudé a otra casa. De esa casa me mudé a muchas casas, rodando mucho. Y para Dios tener que hacer algo en mí, Dios tuvo que posicionarme en un solo lugar. La gloria es del Padre.
De Villamella me moví al Capotillo. Del Capotillo me moví a la 27 de febrero. De la 27 de febrero me moví otra vez al Capotillo. Del Capotillo me moví a Baní. Y de Baní al último lugar donde Dios tuvo que guiarme por medio de una enviación que me enviaron. Tuvo que el Señor llevarme a Yamasá, a un monte, por medio de revelación. Dios. Si el Señor no me muestra para que yo fuera a ese lugar, el Señor no hubiese cambiado mi vida. Antes de entrar al episodio y a todo lo que aconteció en este monte, queremos que nos cuente a mí y a la audiencia sobre qué era lo que realmente te ponía a hacer o a manifestar ese espíritu de locura. Bueno, lo que me ponía a manifestar ese espíritu de locura eran las formas en las que yo veía los demonios. Wow. Yo lo veía de una forma tan impactante que yo decía, pero ¿y qué es esto? Mi familia no lo podía ver. Y para esos demonios manifestarse necesitan un cuerpo humano. Si no, no se manifiestan. Y cuando yo veía a esos demonios, algo quería hacerme volver loca. Como que no, tú no estás aquí, como que tú no estás en tu cuerpo. Como que no, que tú no puedes hacer nada. Yo me movía a un lugar y yo pensaba como que yo no estaba en ese lugar. Porque era algo tan fuerte que yo decía, pero ¿y dónde será que yo estoy? Yo no me sentía en mi hábitat, Wow. yo no me sentía en mi mundo. Terrible. Y mi familia dijeron que yo estaba loca. Ellos hicieron una reunión. Oye, cómo tan fuerte opera un demonio de locura. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Que el que está alrededor tuyo, como no siente nada ni percibe las cosas espirituales, ellos dicen que tú estás loco. Sí, sí. Porque ese trabajo del enemigo. Así es. Que el que no cree en las cosas del Señor diga que tú estás loco, pero se pone a declarar cosas en ti que no hay. Sí. Porque ese era el objetivo del enemigo, que yo me volviera loca. Wow. Y comenzó a tratar con mi familia. No, ella tiene problemas mentales. Pero yo sabía espiritualmente que yo no tenía problemas mentales, sino que era un demonio de locura que habían enviado a mi vida. Dios mío. ¿Y sabías cuál era el origen del demonio? Bueno, el origen era que yo tenía que hacer cosas que no eran la adecuada, y eso fue trabajando en mí, como te había dicho, porque le abrí la puerta. Wow. Pero hubo esa persona que te envió ese espíritu, ¿tú tenías conocimiento de todo eso? Sí, esa persona tenía conocimiento de eso, y casualmente las personas a veces no hacen las cosas, no es por otra cosa, sino que por envidia. Wow. Porque ven en ti lo que ellos necesitan, ven en ti lo que ellos quieren, pero entienden que eso no le va a salvar la vida, eso no le va a dar la salvación eterna en Jesucristo. La persona que envió esa enviación a mi vida fue porque realmente yo tenía una vestimenta que no era la adecuada. Wow. Comencé a usar fajas, lo que llamó la atención de hombres y mujeres, que no era la adecuada. Y cuando eso comenzó a llamar la atención de hombres y mujeres, eso comenzó a causar envidia en muchas personas. Y eso fue lo que fue trabajando, porque en una persona inconversa, esos espíritus trabajan de una forma tan terrible que para ellos te hacen una maldad y ellos creen que ellos están bien. Y eso fue lo que pasó. Esa persona me envió esa enviación por cómo me vio. Dijo, pero yo la veo a ella bien, ella está yendo a su universidad, yo la veo a ella vistiendo bien, mira cómo ella se ve. Y hubieron personas que comenzaron a preguntarme que si era que yo me había hecho una lipo. Oye, qué tan fuerte es tu vestir como Dios no quiere que tú vistas, demostrando lo contrario. Y hubo un joven de mi iglesia que me dijo, tú estás trayendo a tu vida las cosas del mundo, tú siendo una mujer cristiana, estás llamando la atención de muchos hombres. Y yo dije, pero es cierto. Wow. Ahí fue donde yo fui dándole motivo al enemigo y al demonio que me estaba haciendo la guerra para que entrara en mí, para que esa enviación cayera en mí. Porque mi forma de vestir estaba trayendo que el enemigo hiciera eso en mi vida. Wow. Es impresionante poder escuchar esto y ver que la procedencia o el origen que causó esa atadura fue directamente proporcionada por ti misma. Pero la misericordia del Señor llegó primero y te rescató. Amén. Bueno, luego que llegas al monte, ¿cómo fue la operación del Señor para poder liberarte? Bueno, la operación del Señor, para Dios poder liberarme,
Antes de yo entrar al monte, que te voy a dar unas cuantas pinceladas de eso, Sí. el Señor me mostró en Baní un monte. Y en el sueño, en la revelación que el Señor me mostró, yo vi una señora de espalda y ella me dijo, ve allá, que yo fui libre y tú vas a ser libre allá. Y yo dije, wow, muy fuerte. Y me dieron el nombre de la pastora de ese lugar. Yo comencé a investigar y dije, ¿quién se llama Lucila? ¿Quién se llama Lucila? Comencé a buscarla en el Facebook y no encontré nada. Porque las cosas espirituales no se encuentran en las aplicaciones del teléfono, no se encuentra en nada de eso. O sea, te dieron el nombre por el sueño. Por la revelación. Y cuando yo comencé a preguntar, pude saber por medio de una señora, que fue a través de ella que yo me convertí. Y ella me dijo, sí, yo hay un monte en Yamasá. Y en ese monte, sí, la pastora se llama Lucila. Wow. Y yo dije, wow, muy fuerte, porque el Señor ya me había hablado, ya me había mostrado que yo tenía que moverme, la gloria del Señor. Y cuando entonces yo me moví allá, los pastores de ese lugar donde yo vivía, en Baní, me dieron el pasaje. Y yo dije, gracias Señor, porque todo obra para bien. Cuando el Señor quiere que tú vayas a un lugar, Dios también te va a proveer para que tú vayas. Amén. Y cuando yo llegué a ese lugar, fue un martes de retiro. Y yo pensaba que el miércoles iba a venir de regreso para Baní, porque me gustaba mucho ese lugar. Y hablando con la pastora, ella me dijo, tú llegaste, pero como tú llegaste no te vas. Muy fuerte. Porque no entendía en el momento que era lo que ella me estaba diciendo. Y yo le dije, no, porque yo me voy el miércoles para mi casa. Y ella me dijo, no, tú no te vas el miércoles, te estoy diciendo que como tú llegaste, no te vas. Tú llegaste hoy martes, aquí te queda, porque si te vas, va a pasar algo que no quiero que pase. Wow. Porque yo estaba tan atada a ese demonio de locura entrar en mí, entró odio, entró rencor, entró ese resentimiento que te aparta de la presencia de Dios. Y eso era lo que Dios quería trabajar en mí. Cuando un demonio entra a tu vida para hacerte la guerra, entran los otros acompañados. Así es. Porque un demonio no entra solo, entra acompañado de los demás para trabajar, para que tú nunca seas libre. No creas que el demonio de locura va a entrar solo, va a entrar con otros más para que tú trates de lo menos posible ser libre. Y cuando eso aconteció, que yo llegué a aquel lugar, yo llegué en una rebeldía tan fuerte que no me permitía que la liberación de Dios entrara en mí. Wow. Y la pastora hablaba conmigo y yo comenzaba a desobedecer. Pero ella entendía que no era yo, era el enemigo. Muchas de las veces que nosotros tenemos que entender que cuando alguien te hace la guerra, no puedes ver a la persona, tienes que ver cómo el enemigo trabaja a través de la persona. Así es. La gloria es del Padre. Y cuando eso comenzó en mí, yo comencé a portarme rebelde. Entré en 40 días hasta las 6 en ayuno, pero yo no estaba fortaleciendo mi espíritu porque todavía yo estaba fortaleciendo los demonios. Y para Dios poder trabajar conmigo de una forma tan fuerte, yo tuve que sentirme sola. Yo tuve que apartar a muchas personas que estaban en el monte, que estaban alrededor mío, Dios tuvo que apartarlo. Para yo poderme sentir que realmente necesitaba la ayuda del Señor. Ella me había preguntado a la pastora del monte que si yo necesitaba ayuda, que hablara con ella. Y yo le dije, yo no necesito nada que hablar con usted. Pero yo estaba en su monte, yo estaba en el lugar, el Señor supliendo todo lo que yo necesitaba ahí en ese lugar. Y cómo yo estaba siendo agradecida si el enemigo que estaba dentro de mí estaba haciéndole la guerra a ella. Así es. Yo dije, wow, ¿y cómo será que Dios va a trabajar conmigo? Pensé después que el Señor me libertó. Y cuando eso sucedió, yo estando en los 40 días que terminé, yo escuché una voz del Espíritu Santo que me dijo, tú estás ayunando, matando el cuerpo, pero no estás fortaleciendo el espíritu que yo quiero fortalecer dentro de ti. Wow. Y así habemos muchas personas en la iglesia fortaleciendo a los demonios porque no nos dejamos ayudar de los pastores, no nos dejamos ayudar de los líderes. Y a veces tenemos una rebeldía tan fuerte que eso es lo que no permite el crecimiento espiritual en la vida de los demás. Porque Dios te crece, pero también crece a los que también están alrededor de ti. Y si tú no permites que el Señor extienda su misericordia, entonces nunca vas a llegar a nada. Wow. Ahí cuando terminé esos 41 días yo pensaba que yo me sentía grande. Y cuando tú sabes que tú haces algo que no está dentro de la presencia del Señor, eso te saca de comunión. Eso había hecho conmigo, eso me había sacado de comunión. Al no estar haciendo el propósito adecuadamente conforme a la voluntad de Dios, eso me había sacado de comunión. Un día
porque todo el mundo comenzó a darme la espalda, yo me sentí sola. Y hay algo que entra y es el espíritu de menosprecio, donde todo el mundo está pendiente de ti, está orando por ti. Pero cuando todavía tú no eres libre, tú sientes que tú eres menospreciado, Sí. tú sientes que tú eres menospreciada. Y a veces hay que cancelar y reprender eso, porque eso no viene de parte de Dios. Tú Así sentir es. un menosprecio donde otras personas te aprecian. El enemigo quiere que tú te sientas menospreciado, pero realmente Dios te tiene pendiente. Y yo comencé a sentir un menosprecio. Y ese día era de noche. Yo estaba en la caseta donde dormíamos todas las mujeres. Y yo comencé a sentirme sola y ese día no había luz, yo salía afuera. Y cuando salí afuera comencé a llorar porque vivo lejos de mi familia, porque todavía no me he casado, porque todavía no tengo hijos, porque todavía no tengo nada. Y el Señor trató conmigo y me dijo, todavía no tienes nada porque no te ha dejado ayudar. Yo vi una corbata cerca del altar del monte. Y lo único que el demonio me dijo, el demonio de locura comenzó a susurrarme a los oídos, literalmente me dijo, coge la corbata y ahórcate. Wow. Vete al arroyo porque nadie te va a ver. Allá cuando tú lo hagas y tú verás que tú vas a solucionar tus problemas, pero mentira del enemigo. Los problemas no se solucionan tú matándote. Tú tienes que matar el enemigo que hay dentro de ti, pero no matándote tú. Y cuando yo comencé a oír esa voz del enemigo, yo comencé a gritar con unos llantos desesperantes. Y tenía como media hora gritando ahí desesperadamente, porque me sentía sola, sentía como que Dios no me escuchaba, sentía como que Dios no hacía nada conmigo. Y que todo en vez de ir avanzando, iba como contrario a lo que yo quería que Dios hiciera en mi vida. Dios mío. Y ese día yo vi que la pastora subió a la habitación. Yo dije, wow, cuánta ignorancia. Y el Señor trató conmigo y me dijo, no es ignorancia, tú tienes que sentirte sola para poder dejarte ayudar. Tú tienes que sentirte sola para entender que yo soy el único que puede estar contigo. Wow. Y cuando yo comencé a llorar, salieron dos jóvenes líderes del monte. Y ella me dijo, ay, cállate, hay algo que está causando ese llanto en ti. Tú no estás llorando por llorar. Es un demonio que está causando un llanto en ti. Para provocarte un ataque cardíaco, para provocarte algo, para matarte ahí mismo. Wow. Y cuando ella me dijo eso, yo me callé. Lo que había dentro de mí se cayó. Wow. Y el Señor comenzó a hacerme libre ahí llorando. Y ahí tuvo que sacar el orgullo, el rencor. Tuvo que sacar esa inmundicia, tuvo que sacar ese demonio de locura. Wow. Tuvo que sacar todo de mí, esa falta de perdón, porque muchas veces tenemos una falta de perdón en nuestro interior porque alguien nos hizo algo y pagamos con otra persona. Sí. Las bendiciones son grandes, pero el precio hay que pagarlo. Si tú no pagas el precio de la bendición, entonces de nada te sirve que la bendición llegue. Yo sabía que a través de eso iba a venir una bendición, pero Dios yo mío. tenía que pagar el precio. Y el precio era que yo tenía que dejar sacar todo lo que al Señor no le agradaba, que había dentro de mí. Y ese día, cuando el Señor me libertó, ese día me acosté, Dios ya el mío. Señor me había libertado. Al otro día, yo tuve que ir a pedirle perdón a la pastora. Porque cuando tú eres libre, el perdón entra en ti. Cuando tú eres libre, el amor de Dios entra en ti. Y si tú supieras las cosas que hace el amor de Dios en la vida del hombre, Wow. Tremendo. son muchos, son enormes. Porque el amor de Dios en tu vida te hace entender que otros necesitan ayuda. Te hace entender que tú tienes que empujar al otro al fuego. Te hace entender que tú tienes que ayudar a los demás. Y el Señor me daba una palabra en estos días. Y es que si nosotros no estamos dispuestos a entrar la mano en la candela, nosotros no vamos a saber qué tanto arde el fuego. Wow. Tremendo. Date cuenta algo. Muy fuerte. Y es que los niños entran la mano en la vela para saber qué tanto arde el fuego. Pero si nosotros no entramos en la presencia de Dios, ni siquiera 5 minutos a orarle al Señor, si la oración falta y tú no entras en la presencia del Señor, ¿qué tanto tú vas a saber que arde el fuego de Dios en tu Así vida? es. ¿Cómo tú vas a saber que Dios quiere hacer algo enorme contigo? ¿Cómo tú vas a saber que la presencia de Dios cambia y transforma vida? Entonces, cuando tú entras en la presencia del Señor, que Dios comienza a quemar, todo eso que era de parte del enemigo comienza a salir. Wow. Impresionante. Dios tuvo que trabajar eso en mí. Cuando ese día yo me sentí así, que lloré, Dios sacó todo lo malo de mi vida. Entró el perdón, entró el amor, Wow. el resentimiento se fue, el odio se fue. Quedó todo cancelado atrás en el nombre de Jesús. Y ya no sentías ese espíritu de locura. Ya no sentía ese espíritu de locura. Al otro día,
que yo fui y le pedí perdón a mi pastora. Le dije, yo quiero que ustedes me perdonen porque yo sé que yo le he hecho muchas cosas que no son del agrado del Señor. No cuesta muchas veces pedir perdón, pero el perdón es lo que restaura. El perdón es lo que te va a dar vida y lo que te va a mantener activo en la presencia del Señor. Sí. El perdón hace muchas cosas en la vida del ser humano. Y cuando yo hice eso a los días, comencé a sonreír. Comencé a sonreír. Y cuando yo comencé a sonreír, me dice, la pastora me dice, cuando tú llegaste aquí, yo no vi esa sonrisa en ti, porque tú estabas atada. El odio no te permitía sonreír. Y yo le dije, sí, es verdad. Y me dijo, ahora que tú eres libre, ahora tú eres diferente, mírate. Terrible. Tú puedes sonreír. La depresión se fue de tu vida, la amargura se fue de tu vida. Yo tuve que salir desnuda del pecado, yo tuve que salir desnuda de la depresión para poder Dios trabajar conmigo, para Dios poder recibirme, para Dios poder mostrar su gloria en mí. La misericordia que Dios tuvo conmigo me hizo reflexionar, porque Dios tiene mucha misericordia de sus hijos, pero cuando se lo permitimos. Y cuando Dios terminó de libertarme en ese monte, que yo me sentí diferente, yo dije, gracias, Señor, porque verdaderamente tú me trajiste aquí con un propósito, fue de cambiar mi interior, no fue de cambiar el exterior. Lo que había dentro era lo que tenía que salir. Wow. Lo que dañaba mi alma era lo que tenía que salir, porque Así eso es. mataba mi alma. Eso no iba a permitir que quizá yo fuera a la eternidad, sino que fuera al infierno. Con todo, y esa raíz de amargura. Pero Dios comenzó a cambiar mi vida de una forma sobrenatural. Wow. Dios hizo un cambio muy impactante. Y mi familia cuando me vio, dijo, wow, pero tú estás diferente. Terrible. Tú has cambiado. El cambio se notó. Y muchas personas comenzaron a preguntarme, wow, pero ¿dónde era que tú estabas? Wow, tú te ves muy diferente. Y ahí fue cuando Dios comenzó a trabajar conmigo. Yo comencé a dar mi testimonio a muchas personas que no lo creían. Y me decían, wow, ese testimonio me impacta, porque tú tuviste que pasar muchas cosas para poder reconocer que estabas mal. Dios mío. A nosotros nos cuesta mucho también reconocer que estamos mal, nos cuesta Así pedir es. perdón, nos cuesta amar al que nos odia, al que se levanta en nuestra contra, nos cuesta amarlo. Wow. Y Dios quiere que tú lo ames, porque eso es lo que te va a dar un fundamento, eso es lo que te va a llevar al propósito divino que Dios tiene contigo. Sí. Y después de eso, yo me sentí tan contenta en ese lugar que dije, gracias, Señor. A partir de ahí, la pastora me dijo, ahora las bendiciones van a comenzar a lloverte. Y lo que nosotros no pensamos es que hay bendiciones que están retenidas por las cosas que tú llevas dentro que a Dios no le agrada. Así es. Hay que dejar salir. Hay que dejar salir todo eso. Y hay que ir quitando todo eso que te aparta del Señor. Las aplicaciones, el Facebook, el WhatsApp, Instagram, Messenger, todo eso te aparta del Señor. Eso no te va a llevar espiritualmente a hacer conforme a la voluntad de Dios lo que Dios quiere hacer contigo. Nos enfocamos mucho en las cosas materiales del mundo. Así Y es. pocas veces nos enfocamos en lo espiritual, Wow. donde Dios quiere comenzar a trabajar. Quizá en ese momento José se enfocó en la esposa de Potifar, pero luego que resucitó, recapacitó su interior. Él dijo, wow, yo no puedo desnudar mi corazón a las cosas del mundo. Y tuvo que dejar su ropa en las manos de ella y tuvo que salir desnudo. Yo prefiero salir desnuda del pecado y no quedarme ahí donde yo sé que el pecado me puede apartar de la presencia del Señor. Así es, Dios mío. Es impresionante escuchar cómo el Señor verdaderamente Gloria. provocó tu liberación en ese monte. Gloria. Aún el enemigo estando al borde ya de acabar con tu vida, dice, no te agarra esa corbata y ahórcate, Y acaba con tu ahórcate. vida. Dios mío. Y ver cómo el Señor verdaderamente provocó ese cambio en ti. Bueno, ¿qué consejo le puedes dar a la audiencia tocante al testimonio que usted ya La ha gloria del testificado Señor. acá? Bueno, el consejo que yo le puedo dar a las personas que pueden vernos a través de este programa es que fijen su mirada en Jesucristo, porque Dios es el que hace el verdadero cambio. No te enfoques en las cosas del mundo, en las cosas materiales, porque cuando nosotros estamos fríos es cuando las enviaciones caen. Así es. Date cuenta de algo, que cuando tú estás metido en la presencia de Dios, nada malo te pasa. Pero cuando tú apartas tu mirada de Jesucristo, aún estando en los caminos del Señor o estando fuera, no creas que va a acontecer algo bueno, porque el enemigo va a comenzar
iba a decir, yo tengo parte en la vida de él, Sí. porque ya me pertenece, ya él me está dando una parte a mí también, y eso es lo que el enemigo va a pensar. Y va a decir, no, pero si ya ella ha dejado los caminos del Señor, está fría, wow, ella me está dando una oportunidad de yo atacarla. No te sientas atacado, siéntete victorioso, siguiendo los caminos del Señor. Aunque nadie te impulse, cree tú en que tú puedes entrar a la llama, tú puedes entrar en el fuego. Empújate tú mismo, empújate tú misma. No dejes que nadie te empuje. Tú mismo busca la presencia del Señor. Ora, busca de su presencia, porque cuando buscamos de la presencia del Señor, nosotros somos cambiados y transformados. Ese espíritu de suicidio no permita que entre a tu vida. Así es. Porque el suicidio no va a permitir que tú seas una mujer libre, que tú seas una mujer próspera. Y nosotros somos prósperos cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida a hacer una transformación. Ahí es cuando comienza la transformación, ahí es cuando comienza la prosperidad. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que comience a allanar en nuestro interior todo lo que hace falta de parte del Espíritu Santo. Wow. Tremendo, tremendo el tiempo que hemos vivido en la presencia del Padre. Hemos visto acá un testimonio sobrenatural y poderoso. La hermana Luna estuvo hablando acá y esto fue sobrenatural. Gloria a Dios. Ver que desde un espíritu de locura, queriendo acabar con tu vida, el Señor llegó primero y te rescató, te redimió, te unió y te llenó para ser de bendición con este testimonio a la audiencia que nos escucha. Vamos a sellar este tiempo con un momento de oración. Puedes orar por la audiencia. Yo voy a orar ahora mismo y principalmente quiero orar por los jóvenes porque son los que son más atacados dentro del pueblo de Dios y fuera. Y quiero orar para que el Señor sea quien te liberte. Gloria Si a te Dios. encuentras atado, si te encuentras que sientes que no estás avanzando, Gracias, que Señor. no eres próspero, Dios va a trabajar contigo de hoy en adelante. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor, y glorificamos tu vida de una manera especial, Padre. Gracias, Señor. Para la honra y la gloria tuya, Dios te gloria. Señor Jesús, yo te pido, Señor, por cada uno de esos Gracias, jóvenes, Jesús. Señor. Cada una de esas personas que se encuentran desesperados, Señor. Que se Gracias. encuentran desesperadas peleando con un espíritu, Señor. Peleando con esos demonios de locura, Señor. Peleando, Señor, con esos demonios de suicidio, Padre. Que sea tú, Señor, que estés tratando con su interior, Padre. Que sea tú que estés salvando esa Wow, alma en gracias, el nombre de Jesús. Que estén transformando vidas, Señor, desde este momento. En el nombre de Jesús, yo comienzo a creer que hay personas que van a ser cambiadas. Hay personas nombre que de van a Jesús. ser libertados en el nombre de Jesús. Dios Gracias. comienza a hacer un trabajo enorme en tu vida. La gloria es del Señor, aleluya. Hay jóvenes, aleluya, que van a comenzar a ver este testimonio. Van a comenzar a ver otros testimonios y van a ser libertados en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma adora la presencia del Señor. Padre, Señor, trata con su vida, Padre. Porque la salida a los problemas no es el suicidio, no es eso. Aleluya. La salida a tus problemas es la búsqueda en el Espíritu Santo, es Sí. orar. Es meterte en su presencia, la gloria del Señor. Y si tú sentías que no podías más, desde hoy en adelante Dios comienza a restaurarte. Dios comienza a levantarte. Dios comienza ahora a restaurar tu ministerio. Dios comienza a ensanchar tu vida en el nombre de Jesús. Dios comienza a bendecirte. Dios comienza a prosperarte y a hacerte libre en el nombre de Jesús. Para la gloria de ti. Gracias, Señor Jesús, porque nos ha permitido estar aquí en este día, Señor. Gracias, Señor, por aquellas personas, Señor, que están viendo este programa, Padre, y que sea de bendición para su vida, para la honra y la gloria tuya, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Impresionante, mi hermana, el tiempo que hemos vivido aquí en la presencia del Padre. Yo sé que alguien fue bendecido Dios. con esta palabra, alguien fue restaurado. Amén. Y yo sé que a alguien que ese espíritu le ha estado siguiendo, el de locura, no va a acabar con su vida, porque Amén, si en Dios el te nombre de libertó a Jesús. ti, también va a También libertar a te cualquiera va a que esté libertar. escuchando este testimonio. Señores, nos resta solamente compartirlo con alguien más, un familiar, un compañero, un amigo, grupo de WhatsApp, grupo de familia, grupo de trabajo. Envíeselo a los grupos de difusión que usted tiene en su teléfono. Invite a alguien a escuchar esta joya de testimonio que yo sé que impactará tu vida Gloria a de Dios. manera sobrenatural y también servirá para bendición de otras personas. Señores, hemos llegado al final de esta entrega. Gloria al Señor. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestra amada hermana Roseli Luna de Llano. Amén. Recuerda que esto es Excelencia Cristiana Televisión, testificando con excelencia. Shalom.